Muy buenas, soy Inés y esto es Libros de Hueso. Y un día estupendo para hacer una lista de libros reconfortantes. Aunque bueno, como comprenderéis, el concepto reconfortante es como un concepto bastante subjetivo. Cada persona entiende el confort en un libro de forma distinta. A pesar de que, bueno, últimamente está como muy de moda esta idea de cozy cosas, tipo cosas cómodas y agradables, pero creo que eso es subjetivo, la verdad. Os he traído una lista de libros que a mí me dan como mucho confort porque ya los he leído varias veces o porque hacen que sienta como cierto aprecio por el mundo. Y nada, quiero compartir con vosotros y con vosotras para que también generemos como un espacio de discusión y de compartir recomendaciones y experiencias. Así que antes de empezar te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es gratis, que haces feliz a esta persona concretamente y me ayudas a que la gente conozca mi contenido, lo cual está genial. Que nada, te agradezco mucho que estés por aquí si ya lo estabas de antes. Y voy a empezar. Bueno, quería empezar con un libro que he recomendado 855 veces, más o menos, que es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, que además tengo una reseña en el canal que podéis consultar, aunque quizá debería mejorarla, porque creo que a día de hoy mi calidad ha mejorado como para hacer una reseña más poderosa. La historia de Pereira, que es un periodista cultural de Portugal, en la época de la dictadura de Salazar. Entonces él trabaja en un suplemento cultural, aunque solamente se dedica como a escribir necrológicas de autores que se mueren, ¿no? Y además es viudo. Entonces cuando vuelve a casa de trabajar, pues habla con su mujer, que está muerta desde hace tiempo. Entonces, como en esta vida que Pereira tiene, pues un día conoce a Monteiro Rossi, que es un joven al que se plantea contratar porque necesita a alguien para escribir más necrológicas. Y pues este joven revolucionario pues empieza un poco a plantearle ciertas cuestiones relacionadas con la vida y la muerte, porque él tiene una concepción moral muy concreta de las cosas. Entonces un poco este Monteiro Rossi lo que hace es que empiece a tener dudas sobre ciertos aspectos de su propio pensamiento. Y es una novela súper entrañable. Pereira es un personaje magnífico en todos los sentidos. O sea, es una persona que es fácil empatizar con ella y con las cosas que le suceden. Y es un héroe perfectamente. Y me gusta mucho esta novela porque es una novela bastante cortita. Creo que tiene como 150 páginas o 200. Bueno, no lo sé. Pero tiene pocas páginas. Y además tiene como una lectura muy sencilla. O sea, es fácil de llegar a la historia, entenderla. Y también me gusta mucho como esa particularidad que tiene de que cada capítulo empieza con Sostiene Pereira, que es un poco como el argumento de la historia. Y nada, es un libro que he leído muchísimas veces, que de hecho empecé una colección de versiones en diferentes idiomas, porque sé que es un libro que en su momento llegó como a ser muy famoso. Entonces tenía como ganas de hacer una colección con diferentes versiones de Sostiene Pereira. Leímos en el club de lectura que tuve durante un tiempo y es un libro que gustó mucho en el club de lectura por su particularidad, yo creo. Y nada, siento que es un libro atemporal que a mí me llena como de, no sé, como de ganas de vivir, de alegría. Siento como mucho cariño hacia Pereira, entonces pues me reconforta un montón leer. En segundo lugar quería hablaros un poco por encima sobre Transmetropolitan, que es mi cómic favorito y probablemente el cómic que más me haya determinado en muchos aspectos de mi vida, como es un evento canónico en mi vida, ¿vale? El cómic es un cómic de los años 90 de Estados Unidos, dibujado por Darick Robertson y escrito por Warren Ellis, que sigue un poco las peripecias y un poco la historia y las cosas que le suceden a Spider Jerusalem, que es un periodista que, bueno, pues se pasa durante mucho tiempo viviendo como fuera de la civilización porque tiene que escribir un libro para su editor.
Entonces como que el cómic comienza con que él vuelve a la ciudad después de pues no terminar el libro, de tener deudas con su editor y así. Él decide volver a la ciudad en la que él ha estado trabajando como periodista político durante prácticamente toda su vida. Y básicamente lo que te plantea un poco este cómic es como la ciudad como un personaje propio y un poco como esta importancia de nuevo de la prensa, la verdad, la razón, la búsqueda de la verdad por encima de todo, ¿no? Y es un cómic que bueno, yo he disfrutado muchísimo, que he leído como suelto varias veces porque es un cómic bastante largo. Tiene como diferentes arcos argumentales e historias, con lo cual, incluso si lo hubieses leído ya, podrías como leerlo por trozos sueltos porque pues, suceden como muchas cosas durante toda la historia. Y es un cómic que me parece redondo completamente, que mezcla un poco cuestiones políticas serias, cuestiones como de la moralidad, la ética, la verdad. Y también es un cómic también como muy cómico, muy divertido. El dibujo es fantástico, o sea, hay páginas enteras que son un dibujo completo y son una barbaridad, tiene muchísimos detalles. Además como que al ser de estilo cyberpunk, pues si os gusta como pues todo lo que tiene que ver la ciencia ficción y así, pues lo vais a disfrutar un montón. Y los colores son geniales también, como que son súper vibrantes, no sé. Es una fantasía de cómic. Me gustaría hacer una reseña en profundidad sobre él porque ya he escrito algún texto al respecto, pero es un cómic que a mí me cambió la vida completamente. Está inspirado, por cierto, en un periodista real, que es Hunter S. Thompson, del que ya he hablado alguna vez, pero bueno, que era un periodista como que en mi vida durante un tiempo fue como muy importante para mí. Y un poco está inspirado en eso. Entonces es súper interesante porque como que a lo largo del cómic hay muchas columnas escritas. Es como si estuvieses leyendo también un periódico de alguna manera. Y eso como que, bueno, son como un montón de detalles que a mí me reconfortan un montón. Además como que yo lo leí en una época en la que lo estaba pasando bastante mal y fue como encontrarle un propósito a mi vida, ¿sabes? Como que me di cuenta de que el periodismo era algo que me fascinaba y me di cuenta como de todos los valores que encarna el periodismo que siento que se identifican y que me identifican a mí también. Me gustó mucho eso y es un cómic como al que siempre vuelvo, en el que siempre me siento a gusto y no sé, entonces como es maravilloso. Luego quería hablaros también de otro libro que me ha reconfortado mucho, aunque solamente lo había leído una vez, pero sentí como muchísimo confort cuando lo leí y fue como una experiencia total de lectura, que es solo de Cuando los inviernos eran inviernos, de Bernd Brunner, que es un escritor alemán, y es un ensayo que se centra en la historia del invierno. O sea, digamos que a lo largo del libro lo que sucede es que Bernd Brunner nos va contando como diferentes aspectos del invierno y cómo han cambiado a lo largo de las épocas. Entonces es muy entrañable porque como que nos permite entender diferentes pequeños aspectos del invierno a través de diferentes ópticas históricas. Y me gusta porque es como un libro que está lleno de curiosidades, pero están muy bien relacionadas, o sea, tienen como todo su sentido. Y no son simplemente como historias, no son como curiosidades y ya está, sino como que todo tiene su sentido y un sentido histórico. Que cuando lo compré hace 2 o 3 años, que fue cuando lo leí, como que al principio me costó mucho empezarlo a leer, pero una vez que llevaba como cierto tiempo leyéndolo, lo empecé como a disfrutar mucho. Y además lo estaba leyendo en invierno, con lo cual era como una experiencia 100% vivida, ¿sabes? Y aprendí muchas cosas sobre el invierno que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, hablan sobre el primer fotógrafo de copos de nieve, por ejemplo, y de cómo se empezaron a hacer las primeras fotografías de copos de nieve, o quién fue la primera persona que tuvo un accidente tipo una caída haciendo esquí documentada y cosas así. O sea, si os gusta el invierno, sí, seguramente entenderéis como mi fascinación por este libro. Y eso entonces como que me reconfortó mucho y de hecho como que después de eso
este último año y medio creo, han sacado 2 libros más de este mismo autor que yo llevaba muchísimo tiempo esperándolo porque me encanta cómo escribe. O sea, es como un equilibrio perfecto entre una persona que sabe mucho y que sabe transmitirlo y que se entienda. Entonces este año han sacado 2 libros más, o 3 creo, y me he comprado uno que va a hablar sobre la invención del norte, que espero poder reseñar en algún momento. Pero bueno, sí, este libro me reconforta un montón. Pienso que es como una lectura que si te gusta el invierno y necesitas como ese momento de concentración sobre el invierno, es como algo fantástico para leer. Un libro que leí hace algún tiempo, que solamente leí una vez también, que es Fugas, la ansiedad de sentirse vivo, de James Rhodes. James Rhodes es este pianista que se ha hecho tan famoso estos últimos años y tiene otro libro más famoso que este, que es Instrumental, que es su autobiografía. Pero yo leí este libro antes que leer Instrumental porque me gustó mucho la idea que planteaba el libro. Es como una especie de diario o libro autobiográfico, pero el tema del asunto es... Bueno, entonces se sirve de diferentes obras clásicas de piano para hablar un poco sobre su ansiedad y además relacionar su propia historia con la de ciertos compositores clásicos, ¿no? Y me gustó mucho porque me vi muy reflejada en ese libro y porque de alguna forma él también lo que intenta plantear es... No es un libro de autoayuda, o sea, es una biografía, pero me gusta mucho como si tú has sentido ansiedad alguna vez, puedes relacionarte de esa manera. Y un poco como a él la música de alguna manera le ha ayudado a manejar como todas estas sensaciones de ansiedad que a él le atormentaban muchísimo. Y bueno, a lo largo del libro él va presentando diferentes escenarios en los que él se encuentra pues antes de hacer un recital o en un aeropuerto. Situaciones en las que él está muy al extremo, o sea, es como muy sincero con eso, muy vulnerable. Pero me gustó mucho porque creo que era como muy honesto con sus sentimientos y con cómo realmente se sentía fuera de control completamente con la ansiedad. Y me gustó mucho como esa forma de relacionarlo con la música. No sé, me pareció muy interesante. Era un enfoque que nunca había visto. Fijaos que hace tiempo que leí ese libro, pero a día de hoy es un libro en el que sigo pensando, aunque ahora recuerdo menos que cuando lo leí, claro. Pero bueno, la cuestión es que sigo pensando en él de vez en cuando. Me gustaría volver a leerlo porque pienso que seguramente vería más cosas que la primera vez que lo leí. Pero me reconfortó mucho leerlo, o sea, fue como una experiencia muy agradable. Y de hecho, bueno, luego leí Instrumental, que también como que me reconfortó mucho, pero no sé, quizá fue la forma en que está escrito o qué, pero como que me reconfortó un montón. Entendí como esa relación que tiene él con la música, la comprendí a mí también, aunque evidentemente seamos personas muy distintas, pero me gustó mucho eso, la verdad. Noches Blancas, creo que merece una reseña propia, Noches Blancas también, porque es un librazo. Pero fijaos que yo había leído ya El jugador de Dostoyevsky, pero cuando leí Noches Blancas me enamoré completamente de su escritura. Y de nuevo es un libro que me reconfortó tanto. O sea, sentí como si alguien en este vasto universo hubiese escrito algo cuyas emociones se parecían al 100% a mis emociones. Y pues Noches Blancas es una novela corta que pasa en apenas un par de días, creo, que va sobre un hombre que se encuentra a una mujer por la calle y decide seguirla. Y un poco sobre cómo funciona el proceso de enamorarse de alguien y de desenamorarse también. Y eso es un poco esencialmente el libro, o sea, tampoco creo que profundizar esté bien porque tiene 50 páginas, entonces como que igual os estoy haciendo un spoiler del libro, pero me gustó mucho este libro porque voy a describir emociones muy concretas, con palabras muy bien elegidas y con mucho estilo, y también como que capta, al igual que os contaba con el libro de Cuando los inviernos eran inviernos, también capta un poco esa sensación de futuro porque es una novela corta, entonces es una novela súper fácil de leer y súper accesible. Y no sé, como que creo que siempre hay un momento en la vida en el que vuelves a tener esa sensación que se refleja en Noches Blancas. O sea, como que es algo que está escrito que para mí refleja algo universal. Entonces,
Bueno, evidentemente estaréis notando que el audio no está coordinado con el vídeo en este momento, porque mientras estaba grabando, en algún momento extraño debió como desconectarse el micrófono sin darme cuenta. Así que, pues voy a doblaros por encima lo que estoy diciendo. Primero, me gustaría que apreciásemos que cuando hablo al micrófono, pues tengo una voz increíble. Y segundo, que nada, os estoy diciendo en el vídeo que dejéis vuestros comentarios sobre libros que os reconforten a vosotros y a vosotras, y que si habéis leído algún libro de los que he comentado, que también podéis dejar comentarios acerca de lo que opináis de estos libros. Y no sé qué más deciros, pero nada, os he mandado un beso muy breve, pero es un beso de verdad, con cariño. Y nada, que me despido y nos vemos en otro vídeo sobre libros, ¿vale? Adiós.